Nosotros es como que venimos, dijimos, bueno, vamos a ver como, digamos, las operaciones medio macro o medio transversales, que eran la operación de abastecimiento, la gestión de stocks. Abastecimiento y gestión de stocks son dos procesos transversales a cualquiera de las operaciones específicas. ¿No? Ahora la idea es que de acá, en lo que queda de la clase, sí vamos a ver tipo operaciones específicas. Dícese gestión de producción, gestión de centros de operaciones, gestión de transporte, ya la tarea en sí y no tanto el transversal a todas ellas. ¿Ah? Esta es la primera. ¿Por qué? Porque en realidad es como para llegar como un hilo conductor. Entonces, en teoría, bueno, primero se produce, después eso se manda a un centro de distribución, a un centro de operaciones, después esto se transporta a algún lado. Si bien después, en realidad, el transporte aparece en un montón de otras casuísticas y demás. Pero bueno, como para tener medio como un hilo conductor, bien cuando vimos la gráfica que siempre dice materia prima, fábrica, bueno, por eso, nada más. Pero en realidad, same, same. Bueno, acá es o sea, la definición de producción, o sea, es una definición, no tiene ningún misterio, es la producción o fabricación, es el proceso mediante el cual las materias primas se transforman en un producto terminado, ¿tá? O semi-elaborados y demás, ¿tá? Esto requiere, obviamente, de recursos como recursos humanos, porque muchas veces la producción es 100% manual, tecnología de todo tipo, máquinas, energía, o sea, se requieren muchos recursos y justamente parte de lo que vamos a ver ahora es cómo programamos la producción para gestionar estos recursos que en definitiva a la larga tienen un costo. ¿Sí? Obviamente que como todo proceso, esto que yo voy a repetir ocurre para todos, ¿no? En el proceso productivo no es la excepción, implica la planificación. Veo que la logística es mucho de planificación, ¿no? Implica la planificación, organizar y controlar los procesos productivos para maximizar la eficiencia, reducir los costos y cumplir con los estándares de calidad. ¿Está? Acá los estándares de calidad. Necesito una foto, chicos. Me papelera, deme un segundo. Porque se Acá cuando yo hablo de los estándares de calidad, si bien obviamente apunta a dos fines, ¿no? Siempre obviamente, si yo estoy en una empresa productiva, quiero que mis productos sean de calidad para venderlos, obviamente, pero porque, sobre todo porque no tanto apunta a ser excelentes en el producto que fabricamos, sino que sí que cumple a los estándares que definimos, porque todo lo que no cumple el estándar definido es un producto que tiró a la basura y por ende es costo de gestionar un producto mal elaborado y tener que elaborar uno nuevo para hacer frente a la demanda. Entonces, por eso siempre hacemos mucho foco en la calidad. Obviamente que porque en realidad vendemos un artículo que tiene determinadas características, pero la no calidad es un costo muy alto. ¿No? Bien. Y acá un poco vamos a ir a los puntos claves a tener en cuenta cuando estamos con lo que les decía, ¿no? Los puntos claves a tener en cuenta en el proceso de producción. Uno es la planificación de la producción. O sea, lo vamos a ver un poco más adelante, como los hitos que se llevan a cabo en la planificación. Pero en definitiva, una vez que a mí me dicen, bueno, tenemos que producir estos volúmenes, eso lo que deriva en determinar qué recursos necesito para producir los volúmenes que están definidos, ¿no? Entonces, en definitiva es eso, o sea, determinar cómo voy a producir, cuándo voy a producir, porque a todo esto, dependiendo del proceso que estemos hablando, quizás, por ejemplo, la misma máquina produce varios artículos distintos. Entonces, yo puedo decir, bueno, yo tengo que producir tanta cantidad de este artículo, tanta cantidad de este otro y tanta cantidad de este otro, pero la línea productiva es la misma. Bueno, ¿en qué momento se va a dar cada uno de ellos? ¿Qué implica? Todo eso forma parte de la planificación de la producción y obviamente de la definición de los recursos necesarios, porque siempre lo que les digo, los recursos necesarios en definitiva se traducen en un costo, ¿no? Se traducen en cuánto me va a salir producir lo que estoy produciendo. ¿Sí? Obviamente que también acá lo que es importante en la planificación de la producción, al igual que la planificación de cualquier proceso operativo, es también el apoyo del control de lo que implica el presupuesto que está establecido. ¿Sí? Si bien nosotros muchas veces hacemos un presupuesto con una proyección esperada, una producción,
Después en la diaria, cuando voy a planificar la producción, tengo que tener en cuenta mi presupuesto. Tengo que tener en cuenta tratar de cumplir con la demanda sin salirme con el presupuesto. Por eso también ahí es fundamental en la planificación el rol de controller, porque es lo que les digo, sobre todo en la parte de procesos productivos de fábrica, el jefe de planta o el coordinador de producción y demás es una persona que, digamos, ve volúmenes, ve procesos operativos, pero quizá no tiene una cabeza numérica que le esté diciendo, no, mirá, vos esto lo tenés que hacer, porque si lo haces en 3 tiradas, los costos son mayores y te está saliendo el presupuesto, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo hacer compaginar, poder hacer lo que necesito cumpliendo con el presupuesto, ¿no? Bien. Otro es la capacidad, otro punto a tener en cuenta es la capacidad productiva y la utilización de esa capacidad. Yo como les decía, nosotros cuando estamos en un proceso operativo, por ejemplo, vayamos al caso de un proceso 100% manual, ¿sí? Yo tengo un estándar de cuántas unidades puede producir una persona, ¿sí? Entonces, la capacidad operativa la determina la cantidad de manos que tenga para poder operar, ¿sí? Puedo estar en la condición de decir, bueno, si yo aumento las manos, aumento mi capacidad operativa, en algunos casos lo puedo hacer. Y en otros casos no, porque estamos hablando de un proceso que necesita tener un know-how. Por ejemplo, eh, un caso bien claro es, yo ahora no sé cómo funciona, pero Fripur el que hacía los pescados, el que vendía pescados que se fundió, pero ahora hay otro que hace lo mismo. Claro, el proceso de Fripur, por lo menos hasta cuando existió Fripur, era 100% manual, ¿sí? Venían los barcos llenos de pescado, el pescado se vaciaba en las cámaras correspondientes y después había una línea de producción donde personas manualmente lo que hacían era sacar los filetes de merluza y después el filete de merluza, ponerlo en el paquete correspondiente, o si no, después iba así un proceso un poco más elaborado con una maquinaria para hacer los medallones, las formitas y demás. Pero la parte inicial, la parte donde se pela el pescado y se lo sacaba de las camas, era 100% manual. Y eso no cualquiera, yo no puedo ir y decir, ah, bueno, yo me voy a poner a pelar un pescado. No es tan fácil, no es tan fácil como subo bajo a Lucía y da igual, ¿sí? Entonces, no todo proceso que sea 100% manual, perdón, sí o sí puedo decir, ah, bueno, mi capacidad es variable. Mi capacidad va a estar determinada por la cantidad de personas que sepan hacer ese proceso, ¿no? Pero después, cuando estamos en un estadio de máquinas, mi capacidad está fijada por la capacidad de la propia máquina, la máquina de diseño, ¿sí? Entonces, en cualquiera de los casos, lo que sí es importante es tratar de llevar al máximo las capacidades. ¿Por qué? Porque el tiempo en que yo no utilizo la capacidad es un tiempo que tengo un activo muerto que no hace nada, ¿está? Ya sea que, por ejemplo, si una pavada, yo tengo 10 personas para producir, no puedo estar utilizando 8 y las otras 2 mirando el techo, porque el sueldo lo voy a pagar igual, ¿sí? Lo mismo con en los procesos que son con máquinas, lo que tiene, lo que yo un poco les había contado hace un tiempo, que cuando nosotros estamos trabajando con máquinas, cada arranque y cada finalización tiene una ineficiencia grande en artículos que salen defectuosos, tiempos, cuando nosotros arrancamos la máquina arranca produciendo una velocidad mucho menor que cuando está en régimen. Entonces, cuanto menos arranques y paradas tengamos, mucho más eficiente es nuestro proceso. Si nosotros podemos hacer que la máquina esté todo el tiempo rolando y que no pare y arranque, va a ser mucho más eficiente y obviamente va a tener menos costos asociados. Entonces, eso sería lo ideal. Ahora, ¿qué pasa? Estamos en procesos donde tienen picos de producción y valles. Entonces, tampoco yo puedo diseñar mi operación para cubrir siempre el pico máximo, porque después, en todo el resto del año, tengo la máquina estacionada. Entonces, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero es parte de las estrategias también, decir, bueno, ¿cómo utilizo mi capacidad para ser lo más eficiente posible? Otro que ya lo vimos hasta ahora, pero no escapa de estos procesos, son el control de inventarios. Nosotros cuando vamos a producir, siempre obviamente tenemos en cuenta con qué stock de producto terminamos con el día de hoy, cuál es nuestra proyección, o sea, cuál es nuestra demanda y por eso cuánto tengo que salir a producir, ¿no? Tanto, este control es no solamente terminado, elaborado, insumos, para todo, ¿sí? Todo lo que vimos hasta ahora de control de inventarios aplica 100% y es necesario para esto. ¿Sí? Está la programación de la planificación, que es un poco de la planificación, es más o menos lo mismo. La gestión de calidad,
chicos, se me escuchan bien o mal porque acá tanto me sale un cartel que dice que internet está Se inestable. corta un poquitito, Se, pero apenas, pero se entiende y se escucha bien. se corta así un Está, porque poquitito, pero es un cartel que estaba inestable, aviso, porque puede ser que se me corte, por Bueno, eso ahora sí se está cortando mucho, justo. Ahora sí. qué red estás usando? la de Luis? Udelar. Ja, Vamos, está. vamos a probar un poquito más y si yo veo que se tranca el todo, de última cambio a mi celu y ya está. ¿Está? Ahora está bien. Está. Es que viste que el cartel te ratito y después se va. Ahora aparece. Yo veo que se entra Otra vez. a trancar, avísenme y cambio a mi celu a ver si se escucha mejor. ¿Está? Bien. Bien. Bueno, lo que le decía, otro punto a tener en cuenta es la gestión de la calidad. Este es un punto importante y es un punto que quizás antes no se hacía tanto foco en la gestión de la calidad, pero que le decía, la no calidad tiene un impacto muy alto en costos, ¿no? No solamente porque en definitiva, si bien siempre nosotros cuando vamos a producir, siempre que vamos a producir, nunca decís, bueno, ¿cuánto es la demanda? 100. Bueno, voy a producir 100. No. ¿Por qué? Porque en algún punto vos sabés cuál es tu nivel de no calidad. Uno sabe cuánto desperdicio tiene en el proceso o cuántos tiempos muertos tiene el proceso. Dícese, yo sé que las personas, más allá de que trabajan 8 horas, libramos 30 minutos para el almuerzo. Entonces la persona ya no tiene 8, tiene 7:30. Pero a su vez puede ir al baño, puede ir a fumar, puede hacer esto. Entonces no está 100% del tiempo produciendo. Bueno, lo mismo pasa con el tema de calidad. Por más que la máquina esté funcionando lo más bien, en algún momento, algún punto puede fallar y la botella puede salir sin la tapa, algo puede salir sin estar con el punto de cocción que debería, o lo que fuera. Existen las fallas normales en cualquier proceso. Entonces, yo siempre tengo que tratar de apuntar a minimizar las fallas, obviamente, pero mi plan de producción tiene que contemplar las posibles fallas, ¿sí? Pero sí, obviamente, tratar de trabajar para minimizar las fallas. ¿Por qué? Porque en definitiva estoy produciendo más por las dudas. Esto es lo que yo decía. ¿Se acuerdan cuando vieron la clase de stocks y veíamos todo lo que había debajo del iceberg? Una de las cosas que había debajo del iceberg eran las fallas productivas, o sea, el generar más stock porque en realidad porque la máquina falla, lo que fuera. Entonces, es fundamental tener un proceso de gestión de calidad que asegure, o sea, que tenga puntos de control, sobre todo para asegurar la no falla. Y esto le digo porque hoy justamente a mí me pasaba, hoy tener una discusión con el equipo de auditoría, nosotros estamos yendo a tercerizar una operación y el equipo de auditoría realidad su función principal es asegurar que no haya una pérdida económica a nivel de la compañía, ¿sí? Como que mucho, lo que nos hizo hincapié en todo era, bueno, ¿cómo van a ser todos tus puntos de control en el proceso? En mi caso es un proceso de producción de canastas. ¿Cuáles son todos tus puntos de control para asegurarte, no, en ningún momento una pérdida económica que tenga un impacto real en la compañía? Entonces yo pongo todo un equipo que está destinado a controlar el proceso de elaboración, que es 100% manual. ¿Ah? Bien, ay, perdón, me fui. Obviamente que acá, en este punto a punta, es fundamental el rol de controller en todo lo que es definir cuál es el costo real de la producción. No solo por un tema de rendir cuentas el día de mañana, sino porque cuando estamos en un proceso donde yo elaboro a pedido, cuando armamos un presupuesto, el presupuesto tiene que estar elaborado en función de los costos que a mí me genera la producción. Yo le armo un presupuesto a otro y le digo, mirá, yo tengo estos costos, quiero tener este margen y por ende te voy a cobrar tanto. Pero tengo que tener claro cuáles son mis costos. Este, justamente nos pasó también de otro proceso de salir a costear, en otro tema distinto, salir a pedir cotizaciones para un proceso y sin saber el punta a punta del proceso nos tiraron una cotización. Entonces dijimos, qué barato que son. ¿Cómo hacen para producir cómo hacen para ser tan baratas? O sea, realmente, no cerraron los números, nosotros hacíamos números para allá. ¿Y qué costo tendremos mal nosotros? No nos cierra, ¿viste? Dimos vuelta, y no nos cerraba. Medio como que después más arriba nos estaban obligando a decir, che, vayan con estos porque son mucho más baratas. Entonces dijimos, bueno, está, vamos a juntarnos, vamos a reunirnos, vamos a hablar. Entonces cuando ellos empezaron a investigar el punta a punta de lo que efectivamente tenían que hacer, empezaron a hacer los números,
que no les cerraba, o sea, lo que nos habían tirado como cotización inicial, no cerraba por ninguna parte. Claro, cuando empiezan a hacer, realmente empiezan o sea, hacen el presupuesto en función de los costos reales que van a tener, se les fue al triple de lo que nos habían hecho en principio. Porque en el principio no habían contemplado la mitad de las cotizaciones. Imagínense yo agarro y diga, como este me sale 3 veces más barato, cerramos. Y cuando él se pone a producir, le termina saliendo 3 veces más caro lo que me va a cobrar. No tiene sentido. Tener claro conocimiento de los costos es fundamental. Y para eso, yo hincho mucho a todos los que trabajan conmigo, tienen que tener conocimiento claro, tienen que tener conocimiento claro de los procesos operativos. Porque el costeo depende directamente de si el operario está haciendo bien las cosas, si la máquina está funcionando como debería funcionar, si estamos consumiendo como tenemos que consumir los insumos. Tiene que tener mucho conocimiento de piso. ¿No? Y es fundamental, y los controllers que realmente dominan el piso, los costos me parecen obvios. ¿Sí? Otro punto, y esto ya lo hemos visto en todos lados, es el tema de la eficiencia operacional por esto, ¿no? Porque así como les digo, tenemos que tratar de planificar nuestra acción para utilizar la capacidad máxima la mayor parte del tiempo, tenemos que armar nuestros procesos de manera que sean eficientes, que eviten que arranquen y paren, que eviten hacer retrabajos, que eviten que pasemos 3 veces por la misma. O sea, por más manual que sea el proceso, se tendría que suceder de manera lineal, no tendría que ir para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Entonces, eso en algunos procesos es planificación y es planificación pensando en ser lo más eficiente posible, desde el punto de vista económico, y ahí sí, 100% económico, desde el punto de vista de decir, yo uso el 100% del tiempo posible del día. ¿Sí? Bien. Otros puntos a tener en cuenta también es la innovación y la automatización y qué valor agregado realmente me genera esto, ¿no? Nosotros siempre a veces somos los que queremos meter robots y meter innovación y hacer todo súper guay. Y la realidad es que entre la inversión, lo que implica invertir en esa automatización o esa innovación, versus el resultado final, muchas veces no lo repagás. Entonces ahí es fundamental el rol del controller. O sea, hacer el análisis de la inversión versus el retorno es fundamental. ¿Por qué? Porque uno acá sueña. A mí me encantaría tener robots por todos lados, automatizar todas las operaciones, pero a veces cuando estás hablando del pescado y capaz que el robot que te puede hacer lo mismo que te hace en todas las manos, sale un disparate y lo terminas repagando en 15 años, no te cierran los números para un país que no consume pescado, por eso es un disparate. ¿Sí? Entonces, la automatización y la innovación también tiene que ir de la mano de un análisis de para qué, por qué y si es realmente vital. Porque a veces es una necesidad por un tema de ayornarte y por un tema capaz que decir, bueno, no lo repago, pero si no lo tengo, no soy competitivo. Entonces no solamente no lo repago, sino que voy a perder el mercado si no me ayorno. Y a veces simplemente un tema de eficiencias o minimizar tiempos, pero a la larga no siempre resulta del todo eficiente. ¿Sí? Pero lo que sí tiene, obviamente, es que cuando nosotros hacemos los análisis, no solamente tengo que ver mejoras que nos da a nivel operativo, che, yo hago lo mismo en la mitad del tiempo, ¿sí? Entonces ahí digo, bueno, esto me genera este ahorro en costos, si bien me genera estos desperdicios, me genera este impacto menos en el estudio, está todo, o sea, no solamente el tema de el tiempo, sino el tema de la medio ambiente y demás. ¿Sí? Y después, otro punto que también tenemos que tener en cuenta, sobre todo también alineado a la implementación, a la automatización o a la mecanización, es que en algunos puntos yo tengo que tener alguna flexibilidad en la producción, podría llegar a necesitar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando a veces nos vamos a robotizar y automatizar, hacemos todo divino, pero flexibilidad, con los procesos aumentamos la flexibilidad. Entonces, también ese trade-off entre hacer la automatización porque estoy elaborando un artículo de consumo masivo, ¿sí? Y necesito
en cambios de calibre, yo qué sé, cambiar los sabores, o lo que fuera. O tengo un proceso que es relativamente, no sé, artesanal, donde automatizar me quita la posibilidad de personalizar, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta cuando vamos a este tipo de operaciones de producción. Bueno, acá es una simple, según cierto grado, nosotros, obviamente, grado de intervención del ser humano, tenemos procesos de producción 100% manuales, esto que yo decía, por ejemplo, Lucía, sí, perdoná, se está entrecortando bastante, ¿sabes? porque Perdoná. me puse de costado. No sé los chicos qué opinan en el. Ah, ahora sí. Capaz Me puse que. de costado, por eso, porque me puse de Se costado. estaba entrecortando, sí, gracias, Gastón. Perdón, ya me senté, ¿ves? Ya no me muevo más, me siento. Y no me gusta dar clases sentada, siento que es horrible, pero bueno. Me voy a conseguir para la segunda parte, me voy a conseguir el micrófono. Bueno, lo que le decías, del ¿no? Vamos a tener el proceso manual y hay, le Ay, digo, no, Lucía, perdón, se corta peor, sí, ahora sí todo. es que ahí saltó el cartel. Ahí me saltó el cartel. Ahí me también. Pues parece que se empieza a cortar primero, después me parece el cartel y ahora no sé cómo está. Ahora se estaba escuchando seguido lo que estabas hablando, pero. Sí, ahora sí. Según esto de la Audelar está a tope la señal. ¿Sabés la otra cosa? Que está ahí un delay en la imagen. Sale primero tu voz y después el. Está como con delay. No me anda el parlante. Le estaba explicando por qué no me conectaba acá, porque no me anda el parlante. O sea, si yo me conecto a la compu aquella y los chicos hablan, yo no los puedo escuchar. Ahora está No. bien. Lo he intentado y no. Creo que no pudimos. O sea, prendíamos la tele, salía una parte de la pantalla por la tele, otra parte por acá, pero ese parlante se escuchaba mega, lejos, no se escucha nada de lo que dices. Si me hacen una pregunta, yo sigo largo. Con mi tono de voz encima que yo grito, no escucho nada. O sea, el parlante no se escuchaba. Y ahora, la última vez que yo intenté, no pude, entonces es que me entré a enchufar mi computadora porque como mejor. Bueno, les decía un poco, según el grado de intervención del ser humano, todos, que también un poco va de la mano con el siguiente, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más adelante, pero hay diferentes tipos de opción. Uno con talla de medida. Entonces, para nosotros, yo le decía, si uno por lo general a pensar que las cosas artesanales, como todo en el mundo, nosotros empezamos a ver algo artesanal, pero nosotros podemos aplicar esto para un proceso artesanal. Yo soy una modista y me dedico a hacer vestidos. Yo tengo un proceso productivo, o sea, trabajo en una fabricación, fabrico vestidos, los hago yo a medida, 100% manual, pero yo puedo trabajar con esta lógica de decir, bueno, yo tengo que saber cuánto tiempo me lleva a mí el vestido en función de la complejidad que tenga, cuántos metros de tela, material tengo que comprar, que en algunos casos el costo de las materias la traslado al cliente y en otros casos puede estar incluida en la cotización. Si yo parto de una base, después le agrego, o sea, yo por ejemplo digo, perfecto, yo a los clientes al Se principio, corta, sabes que se corta bastante, Lucía, otra vez. deme Perdoná. un segundo. No, Capaz que no, podés, capaz que podés apagar la cámara, a ver si funciona mejor, o sea, si los chicos están de acuerdo. sí. Ahí apagué la cámara, vamos a prueba uno y si no, con él. Me conecto yo de vuelta, mirá. Pero igual va a ser lo mismo, no creo que cambie mucho. Lo que les decía, yo puedo decir, bueno, la tela se la traslado al cliente, decir, bueno, la tela, la lija la compra el cliente, pero después yo el resto de cosas que utilizo para elaborar, que fue parte de la prenda, los hilos, las agujas, lo que fuera, son parte del stock, que no lo cobro directamente al cliente, pero en algún punto tengo que tener, en algún punto tengo que formar como parte de mi stock, y es un proceso 100% manual. ¿Tá? Aclaro porque siempre cuando piensa en un proceso de elaboración, siempre nos vamos a lo más complejo, que yo que sé, que siempre visualizamos lo que viene a la hora, que es la Coca-Cola,
pero en realidad hay procesos mucho más chicos que son manuales, ni que hablar, por ejemplo, han surgido ahora muchas empresas. No cambió, Lucía, ¿sabes? Perdona, otra vez yo te Y molesto. está peor ahora. No entendemos ni las frases. Mucho peor. Lo peor. Sí. Sí. ¿Eh? Si te desconectás y volvés a entrar, no sé si se puede. Si quieren, denme un segundo. Ahora. Lo peor es que no me está saltando ningún cartel. Denme un segundo. Nada, lo que le decía era un poco eso, o sea, que tengan en cuenta que los procesos manuales no necesariamente tiene por qué ser un gran proceso. Casi todos los talleres a medida o los proyectos, hay muchos que tienen una gran parte de manualidad, ¿no? Después, obviamente, mecánica o semiautomática de automática implica cada vez menos utilización de manos. Que ahí lo que les digo es, en la mayor parte de los procesos productivos siempre hay una mano de apoyo, porque las máquinas, si bien son autónomas, no son 100% autónomas. Obviamente depende de qué tan moderno esté. Por ejemplo, a mí me pasaba cuando yo trabajaba en Pepsi. Nosotros, por cada máquina que elaboraba, había un operario controlando la máquina. ¿Por qué? Porque eran máquinas viejitas, que tenían sus fallas, que tenían sus mañas, que tenían cosas que no estaban del todo bien. Entonces tenías un operario resolviendo las pequeñas fallas de cada una de las máquinas. Eh, También decir, bueno, coloco una máquina más nueva. Podría decir sí, pero es lo que les digo, o sea, en realidad poner una máquina nueva en un proceso operativo que ya funciona es parar toda parar toda la línea. Yo paro toda la línea de operación. Bueno, todos los días que estoy instalando una máquina nueva, ¿qué hago? No puedo producir de otra línea distinta, puedo hacer algo distinto, sí o no. Traigo una máquina nueva y efectivamente voy a no tener el puesto o de todas maneras, ante cualquier falla de fábrica o de diseño, tengo que tener una persona igual, ¿sí o no? Entonces, en realidad, en nuestro caso, por ejemplo, en la línea operativa en la que yo estaba, había un operario por máquina y era necesario. En algunos casos habían un operario compartiendo dos tipos de máquinas porque estaban enfrentadas una a la otra, entonces manejaba dos máquinas, una enfrentada a la otra, pero en sí tenía que tener puesto. Pero después pasó de ir a ver la línea de elaboración de Gatorade en Argentina, en una de las plantas de Argentina, que era una línea nueva, recién la habían hecho, o sea, estaba 0K, que no tenía operarios en toda la línea, salvo cuando terminaba de producir. O sea, era 100% automática. Tenía una persona que estaba como en un puesto, digamos, si se quiere, de control, que atendía a la falla de cualquiera de las máquinas que podría fallar. Pero era tan nuevita y fallaba tan poco que en realidad no tenía la necesidad de tener una parte manual. Y después hay otros procesos que son miti-miti, o sea, si bien hay una parte en la que hay una máquina asistiendo, de todas maneras necesita del humano para terminar de producir, ¿sí? Esos son los niveles, digamos, de grado. Lo importante de esto es lo que les digo, repito, es yo voy a producir y qué recursos necesito. El recurso humano, el recurso de la máquina, la electricidad, agua digo porque casi todas las máquinas funcionan con agua como lubricante, lo que fuera, ¿no? Esos son parte de los recursos, el nivel, el grado de intervención del ser humano, lo que tiene un mayor impacto es en el recurso humano necesario para esto, ¿no? Que también, por otro lado, cuanto más manual sea el proceso, lo que les digo, nos da más elasticidad, pero por lo general es más costoso si lo comparamos con lo mismo hecho por una máquina, ¿sí? Y después, esto lo que les decía era según la continuidad en el proceso. Nosotros podemos tener un proceso, un proyecto, propiamente dicho, que esto ahora lo muestro, un proyecto que es decir, bueno, me encargan hacer un puente, ¿sí? Un puente es un proceso operativo. La única diferencia que tiene es que yo llevo toda la maquinaria a la elaboración del puente en vez de estar toda la elaboración en un lugar solo, ¿sí? Pero es un proyecto que tiene un inicio, que tiene un fin y se acabó, no sigo. O sea, si bien me puedo dedicar a construir puentes, el que construí arrancó y paró. Es un proyecto, ¿está?
Después lo otro que tenemos es como un intermedio entre el proyecto que es único, que es una pieza única. Tenemos talleres a medida, que el taller de medida puede tener diferentes estadios, o sea, puede ser un taller 100% a medida, 100% personalizado, o partir de la base de algo. O sea, por ejemplo, yo soy un productor de muebles y yo tengo 4 tipos distintos de mesa. Vos elegís entre esos 4, pero yo produzco estos 4. Entonces es semi a medida, entonces puede tener que tenga alguna parte donde yo elaboro continuamente patas, 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 porque las patas son todas iguales, por decirte un disparate, y después lo que hago distinto es la parte de la tabla, por decir algo. O sea, puede haber una parte que sea con una elaboración continua o no. Después puede ser la elaboración por lotes, que esa elaboración es, por ejemplo, yo hago una parte de la operación, por ejemplo, lo que yo le decía a la cerveza, ¿no? Yo primero hago, la cerveza tiene 3 partes: molienda, cocción, fermentación y llenado, ¿no? Las primeras etapas son en lotes, o sea, hago un tanque que lo cocino. Después ese tanque lo filtro entero y lo pongo a fermentar en otro tanque. Después que fermentó, lo vuelvo a filtrar y recién lo pongo a llenar en botellas. Entonces, la primera parte es una fabricación como de alotes, ¿sí? Ay, perdón, se me fue. Después, la producción en línea y la producción continua es, digamos, una hace más a referencia a que puede tener una parte elaborada. Por ejemplo, yo hago una parte, te la paso a vos, haces otra parte, se la paso, o sea, voy pasando, como vieron, como en las películas de Chaplin, que había un operario que uno le ponía una tuerca, otro la enroscaba. Eso es una producción en línea, digamos. No es que yo tengo un tanque donde hago 1000 litros de cerveza, no. Es como la parte de, yo hago un pedacito, lo paso al que está al lado, hace otro pedacito, lo pasa al que está al lado, hace otro pedacito, ¿sí? La gran diferencia entre la en línea y la continua es que como que la continua es un tema más de escala y volumen, es literalmente no para, está todo el día produciendo y es como ya consumo masivo, ¿no? Como lo que yo digo, la Coca-Cola. La línea de producción de Coca-Cola está 24/7, chiquipum, 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 no para. ¿Ah? Es un proceso en línea, pero aparte continuo. No tiene como que esto. El auto es un proceso en línea, pero arranco con el auto desensamblado, digamos, termino con el auto ensamblado, como que se va haciendo en línea, termino. Acá era un poco a ver si yo puedo hacer clic acá y si se ve. Si yo hago clic acá, no hace nada, paren un segundo. Esto simplemente es para mostrarles un proceso que es un híbrido, que es parecido al de la cerveza. Me entré en otra cosa que no era. Deme un segundo. Ay, maldito seas. ¿Qué pasa acá? Ay. Profe, Sí, yo trabajo en un laboratorio, por ejemplo, y sí, cuando fabricamos un producto, por ejemplo, alcohol en gel, primero sí. se fabrica todo el alcohol en gel, después se envasa, después que están todos envasados, todos se lotean, se les pone el lote y el vence, y después está, en ese caso es solo hasta loteado, pero hay otros productos, por ejemplo, un jarabe para la tos, que primero todos se envasan, después todos se lotean, después a todos se les pone la jeringa, después a todos se les pone la bolsa y así. Ahí va. Ese es un producto, ese es como es un proceso medio híbrido, lo que le decía. Porque en realidad es como decir, primero hago todo el lote que es de jarabe. Después a todo el Ahí va. jarabe, al 100% del jarabe, lo envaso. Después que tengo todo envasado, lo loteo. Después que lo tengo todo loteado, le pongo la jeringa. Exacto. Eso es como un proceso en línea, pero a su vez en batch. Porque si no, el proceso en línea, el continuo, es que
Yo agarro y le pongo a una botella, le pongo el jarabe, enseguida esa botella pasa a la máquina que le pone el lote, enseguida pasa a la máquina que le agrega la jeringa, enseguida pasa a encajonarse y eso sale de la línea de producción y se empaqueta. Ese es un proceso en línea, ¿sí? O sea, que vos haces, le vas agregando al unitario, le vas agregando el jarabe, después le agregas el lote y así sucesivamente. Lo que Exacto, vos comentás, Gabriela, es un proceso más como en lotes, porque yo primero hago un lote de envasado, después que envasé todo, paso a la operación de identificación. Después que pasé a la operación de identificación, paso a la operación, ¿sí? Ahí, exacto, y Gabriela, hasta una permite que consulta. se hagan días diferentes, porque por ejemplo, un día, por ejemplo, fabricamos y envasamos, al otro día otras dos personas lotean y guardan, al otro día las otras dos personas le ponen la jeringa y la bolsa. Permite que se hagan Siempre, días diferentes. siempre son las mismas personas en días Pueden ser distintos. diferentes o pueden ser las mismas, pero se lleva un control, digamos, de quién fue, pero al hacerlo así en etapas, digamos, permite hacerse en días diferentes, lo mismo. Y te pregunto una cosa ahí, Gabriela, ya que estás, Sí. te animaste a hablar y me encanta, más gente. ¿Este proceso tiene alguna máquina o es 100% manual? ¿O es Sí, para envasar se envasa con una máquina que va, te va tirando el, digamos, el chorro y vos cambiando semi? con la mano la botellita. Este, y después, para el loteado también es una máquina que va pasando por una cinta, como de súper, y le va poniendo, va escupiendo la tinta con el lote y el vence. Lo demás Sí. es todo manual. Lo demás es todo manual. Ahí va, Sí, es como, entonces bien que obviamente estamos en un mundo de semi-híbrido donde no está, hay un proceso evidente manual, porque vos decís, yo en vez de decir, bueno, yo podría hacer todo en un día, en vez de tener una dotación de 2 personas, tendría que tener una dotación de 8. ¿Estamos de acuerdo? Una cosa exacto. así. Es muy Entonces, sabemos que es muy artesanal lo nuestro, es un laboratorio público, pero trabajamos muy artesanal, pero bueno, se hace sí con ayuda de equipos, máquinas, pero bastante artesanal porque después, por ejemplo, para ponerle la bolsita se sella con una selladora manual ¿viste las que sellan las bolsas? sí, obvio. Entonces, Sí, claro, sí, sí, en ese sí. aspecto es bastante manual, pero sí nos apoyamos en el maquinario. No, pero que está perfecto. Justamente ahí es donde yo les digo, por ejemplo, si en tu caso, Gabriela, vos decís, bueno, miren, nos pasó que necesitamos entregar un lote dentro de 2 días, ¿no? En Exacto, la práctica vos decís, bueno, yo no podría entregarlo en 2 días. ¿Por qué? Porque a mí el proceso de producción me demora 4, ¿sí? es cierto. Hoy con los recursos que tengo, a mí el proceso de elaboración de un lote me demora 4 días. ¿Sí? Ahora, no quiero perder este cliente, porque este cliente es estratégico. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo tengo que planificar la producción para poder hacer esto en 2 días, que es lo que necesita el cliente? Bueno, perfecto. Como es un proceso semielaborado y ahí está en la elasticidad que tenés vos podrías decir, bueno, en vez de hacer todo con 2 manos, hago todo con 4 y entonces demoro la mitad del tiempo en producir. ¿Sí? Sí, exacto. Y nos ha pasado de que cuando hay mucho apuro por sacar una producción, mientras una persona está llenando y tapando los frascos y los va metiendo en cajones, ya vienen otros dos y se los llevan y ya los van loteando. Exacto. Entonces sale el mismo día, pero ahí como decís vos, se necesita coordinación de que haya cuatro personas actuando en el momento. Exacto. Y a veces, ¿qué puede suceder? Punto número uno, que no tengas esas 2 personas extra. Entonces decís, bueno, otra opción es decir, bueno, pago horas extra. Porque otra opción es decir, bueno, con la misma gente, con las mismas 2 personas que yo tengo, hago horas extra. Entonces, ¿podría ser una opción? Sí. ¿Qué costo, cuánto me pasaría a salir el costo de producción? Porque de última, si yo traigo más personas, en principio no se me encarecería el costo de producción. Ahora, si yo esto lo hago con horas extra, por ejemplo, se me encarecería el costo de producción. Entonces ahí donde está esta evaluación de sigue valiendo la pena, no vale la pena, es un cliente grande, lo quiero conservar, no, sí. Estas son las cosas que yo le digo que forman parte de esta la planificación de esta producción. Gracias, Gabriela, por tu ejemplo. De nada. Yo ahora les iba a mostrar algo que muchos de ustedes capaz que... Yo lo que pasa es que, ¿qué pasa? Yo cuando era chica, los colegios, hace mucho tiempo, ustedes ninguno era nacido,
Con los colegios íbamos a, esto no sé qué es, íbamos a, ¿dónde me abrió esto? Bueno, íbamos a ver la Coca-Cola. Yo no sé si alguno de ustedes tuvo el gusto, alguna vez en su vida, de ir a la fábrica de Coca-Cola en Montevideo. Sí, sí, ¿Sí? Porque sí, acá los dos sí. chiquines que tengo, claro, ninguno era nacido y probablemente ahora la No, Coca-Cola es pero yo soy un más sí. vieja y fui con la escuela, íbamos siempre. Íbamos Ah, siempre. ¿No sí. fueron a visitar la Coca-Cola con la escuela? Ahí a Punta Ballena nos llevaban también de los alfajores, ¿te acordás? Claro, y aparte te regalaban cosas, cuando era la mejor Sí, la Coca-Cola, porque vos ibas sí, a recorrer la Coca-Cola y te ibas a llevar con Coca-Cola, alfajores, te llevabas de todo. sí. Bueno, y para los que no tuvieron la suerte, les voy a mostrar un poco cómo se produce la Coca-Cola para que entiendan las etapas elaboradas y semi-elaboradas de una producción, obviamente, de continua de consumo masivo, ¿no? Sacando el hecho que tiene su parte de la preforma que habla. Las plantas de embotellado del sistema Coca-Cola. Y aunque no lo creas, Ah, en pocos minutos más será una deliciosa y refrescante Coca-Cola. Te invito a conocer el proceso. En el caso de ser una Coca-Cola, todo comienza con la misma fórmula que se ha usado por más de 130 años eso es y mentira. que llega directamente a la planta. Luego de pasar por una serie de procesos, ingresa a unas tuberías que se conectan con toda la planta. Aquí es donde yo entro en acción, aunque a primera vista parezca un tubo de ensayo. Cuando entro en un molde metálico y aumentan mi temperatura, me convierto en una botella desechable de 250 ml a 3 litros de capacidad, dependiendo de cuál sea la bebida en la que me transformo. Ahora paso por una máquina de llenado, donde me agregan la bebida carbonatada responsable del delicioso y burbujeante gas que me caracteriza. Una vez puesta la tapa, estoy lista para ser etiquetada. Mientras espero mi turno para vestirme, veo que están haciendo lo mismo con las botellas retornables. En su caso, hay algunas diferencias, pues los envases que llegan desde los almacenes y supermercados viven un exhaustivo proceso de lavado. Después de un super baño, mis amigas de plástico y vidrio están preparadas para entrar, igual que yo, en la línea de llenado. Luego pasamos por rollos gigantes con las etiquetas y rápidamente estamos envueltas con el color que nos corresponda a cada una, según la bebida en la que nos estamos convirtiendo. Entonces, viene una de mis partes favoritas. Nos agrupan en conjuntos de 6 botellas, formando lo que todos conocen como six-pack. Luego nos levantan y ubican en un pallet que se envuelve en plástico, como un verdadero edificio de bebidas. Finalmente, las grúas LGB, que operan con sensores láser triangulados a través de espejos ubicados en toda la planta, nos trasladan hasta llegar a los camiones de distribución, donde nos cargarán para llegar rápidamente Ana, a tu almacén favorito y a tu mesa. estás en Chile, porque el de Montevideo no lo conseguí. Pero en definitiva, más allá de hacer un poco de propaganda Coca-Cola, a mí me gusta el ejemplo de Coca-Cola porque es un ejemplo que claramente todos conocemos. Nada, es simplemente eso. Pero acá está bien claro, ¿no? Nosotros tenemos una parte de la producción que es como dijo Gabriela, y es exactamente igual en el caso de ella, que es una parte de la producción que es en lote. Primero se hace una parte que es el tratamiento del agua. Nosotros en el caso de Coca-Cola, y en el caso de Coca-Cola, en el caso de Pepsi, en el caso de cualquier bebida elaborada, por más que nosotros tenemos la ventaja, la gran suerte de trabajar con agua potable. De todas maneras, por más que las aguas sean potables, el agua que se utiliza para la elaboración de Coca-Cola o para la elaboración de cerveza, cualquier tipo de cerveza, incluso la artesanal, tiene que cumplir con ciertas características, ¿sí? Sobre todo de la cantidad de sal que tiene adentro del agua. Que por eso a veces le dicen que las aguas son más blandas, son más duras o más blandas. Eso hace referencia a los minerales que se incluyen dentro del agua. Entonces, por ejemplo, en el caso de las cervezas, por lo general quedan mejor con aguas más duras, con más nivel de sales en el agua. Entonces, la cerveza como Patricia, que se elabora con agua salus, o sea, Patricia es una de las pocas plantas a nivel del mundo que utiliza el agua de un manantial para producir su cerveza. El agua de manantial viene naturalmente mineralizada, por eso es agua mineral, y es más buena para la elaboración de cerveza. Creo que hay muy pocas plantas en el mundo, una es Patricia, creo que la Guinness usa en alguna de sus elaboraciones agua mineral, pero de otra manera el agua se tiene que tratar, por más potable que sea, se tiene que tratar para llevarla a las condiciones de minerales que se tiene que utilizar.
Luego de que se trata el agua, eso pasa a un tanque donde se elabora el jarabe de azúcar. O sea, acá nosotros lo que hacemos es meter una cantidad enorme de azúcar adentro de otro tanque que tiene mucha agua, ¿sí? Se hace un jarabe, propiamente dicho, porque acá se elaboran las bebidas con azúcar. Ese jarabe también lleva un tratamiento que luego se une con el concentrado, que es el sabor, que puede ser sabor Coca-Cola, como puede ser Fanta, Sprite, lo que fuera. Todos usan la misma base de jarabe. Entonces, acá donde yo le digo que van haciendo producción en lote, porque vos elaborás 1000 litros de jarabe, por ejemplo. Esos 1000 litros de jarabe los uso indistintamente para elaborar la Coca-Cola, para elaborar la Fanta y para elaborar la Sprite. Entonces, capaz que con los 1000 litros de jarabe, luego hago 500 litros de Coca-Cola, 200 de Sprite, 200 de Fanta, con el mismo 1000 litros de jarabe, ¿sí? Después que termino de armar el sabor, después que hago el sabor cola o Fanta o lo que fuera, recién ahí paso a una línea de producción continua. O sea que toda la primera etapa de elaboración es el lote y luego paso a una línea continua que es la de llenado. Que un poco ahí, Gabriela, me imagino que si bien a menor escala, el proceso de llenado que hacen ustedes es lo mismo, ¿no? Es una máquina que escupe líquido, es exactamente lo mismo. Lo único que uno está automatizada y otra tiene una persona que sostiene el tarrito, me dijiste, ¿no? Ahí, capaz que se me fue Gabriela. Bueno, pero no importa, o sea, a lo que voy es que, en definitiva, miren que voy a salir de... ¿Me están escuchando bien, no? Perdón. Sí, sí, re bien. Ah, está. Bien. Bien, esto era simplemente para hacerles el ejemplo de si es elaborado o no. Y acá hay un poco un gráfico que muestra, digamos, el nivel de complejidad del proceso productivo en función, y también los volúmenes, ¿no? Un proyecto, acá puse un crucero, es un proyecto en sí mismo, o sea, si bien puede haber una empresa que se dedique a elaborar un crucero, digamos, es una producción que es muy, el volumen de producción es muy, muy bajo, prácticamente único, puede ser bajo o único en su estilo, ¿sí? Y la complejidad es alta, ¿no? Obviamente por lo que cuesta elaborar un crucero. Puse un crucero, otros años ponía una nave espacial, yo en algún momento quería ser astrónoma, entonces antes había más naves espaciales, después abandoné el sueño y me dediqué a esto. Después, a medida que me voy bajando en la complejidad, también estamos hablando de volúmenes mayores, nosotros tenemos talleres a medida o volúmenes por lote, producción por lote, esto es lo que decíamos de Dell, ¿no? Esto que decía, bueno, yo tengo todas las partes y después ensamblo a lotes, eso puede ser la producción en línea, que es lo que yo decía, lo de el tema de la elaboración de autos, por eso le pongo el loguito de Toyota, ¿sí? Que es, o sea, si bien es en línea, no es una elaboración continua como es lo de la Coca-Cola, que ya estamos hablando también de volúmenes muy altos, que nosotros llamamos commodities o de consumo masivo y demás. Es un poco lo que diferencia uno de otro. Después, en el medio hay mil matices. ¿Tá? En el medio hay mil matices, mil maneras de producir y mil escalabilidades, y más en Uruguay hay 1000 millones de matices más. ¿Tá? Pero esto es muy genérico para que tengan un poco de idea. ¿Sí? No sé por qué me está apareciendo. Bien. Bueno, acá después lo otro que... Un segundito que tengo un problema técnico acá. Ahora sí. Bien. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es las decisiones estratégicas de las que nosotros vamos a formar parte como controllers. ¿Tá? Nosotros como controllers, ¿qué tipo de decisiones estratégicas? Más allá, hasta ahora veníamos viendo un tema de, bueno, el tema más de definición de costos o tener claro los costos de producción y demás, que implica un proceso, que implica otro. Pero después hay otra parte, y la más jugosa de todo eso, es formar parte de la cocina de la toma de decisiones estratégicas y qué decisiones son estratégicas desde el punto de vista de la producción.
Una de ellas es la definición de la capacidad de la planta productiva, ¿sí? La localización, la distribución de la planta y el diseño de los procesos operativos. ¿Ah? Ahora vamos a ver a grandes rasgos qué implica cada uno. ¿Y por qué es obviamente importante tener esto? O de cómo lo tenemos que evaluar cuando vamos a evaluar cada uno de estos puntos. Obviamente que tenemos que tener claro cuál es el impacto económico, o sea, qué inversiones tengo que hacer, ¿no? ¿Cuál es el impacto a nivel de servicio? Porque ahora cuando vamos a ver más adelante, pero definir la capacidad de mi planta tiene un impacto a nivel de servicio. O sea, básicamente en algún punto la capacidad está definida por el nivel de servicio que yo quiera tener, ¿sí? La localización lo mismo, por un tema de cercanía, o sea, ya ahí no tanto por un tema de capacidad en producción, sino por un tema de la cercanía con mi público objetivo, también hace a los efectos, también pegan en el nivel de servicio. Obviamente que también tengo que tener en cuenta la calidad que yo pretendo tener. La calidad va a pegar en el nivel de servicio, pero también va a pegar en los costos. Entonces, ¿hasta qué punto estoy dispuesto a absorber, a tener una determinada calidad y qué puntos no? Y obviamente acá siempre le digo la sostenibilidad y la seguridad laboral, esto ya lo veníamos viendo en un principio, por lo mismo, ¿no? O sea, nosotros siempre tengamos en cuenta que la gestión de residuos es un costo también, más allá del impacto en la reputación de la compañía, es un costo igual, tengo que hacerle frente, y lo mismo con la seguridad laboral. O sea, yo le tengo que garantizar a mis equipos trabajar en condiciones correctas, no solamente por reputación de la compañía, porque no hacerlo por lo general tiene un impacto en la calidad y tiene un impacto en la productividad. Yo el otro día estaba, la semana pasada, esto es en general, para la vida misma, ¿no? Vinieron a recorrer un grupo de gente relacionada todos al e-commerce, ¿no? Entonces, le mostramos nuestros números y uno nos dijo, ay, ¿cómo llegan a ese número? Porque realmente es difícil, no sé qué. Y entonces una de mis compañeras dijo, es un secreto, como diciendo, no te voy a decir cómo lo hago. Entonces, después, en realidad, en la práctica le dijimos, che, estos procesos son 100% manuales. 100%, o sea, mis procesos son 100% manuales. Entonces, si yo no logro hacer que la gente esté trabajando bien, cómoda y satisfecha, nunca vas a llegar a tener un número bueno, productivo. No vas a tener la calidad que quieres tener, no vas a tener la productividad que quieres tener, vas a tener conflictos, vas a tener problemas. Entonces, cuando nosotros hablamos, cuando estamos sobre procesos que son muy manuales, tenemos que trabajar sobre la seguridad laboral porque tiene un impacto muy fuerte en el producto final. ¿Sí? Digo porque alguien, a veces lo tomamos como algo obvio y no es. ¿No? Bueno, obviamente que la capacidad justamente es eso, es qué volumen yo soy capaz de producir en un determinado tiempo. Esa es la capacidad, ¿sí? El cálculo de la capacidad actual y futura deben tener en cuenta no solo la demanda que existe, sino también cuál es el proyecto que voy a tener a futuro. ¿Por qué? Porque justamente, si yo tengo un proceso operativo que es 100% manual y lo puedo absorber agregando dotación, listo, no habría mucho problema, siempre y cuando tengamos en cuenta que las dotaciones se tienen que capacitar, hay un ramp-up en lo que es una curva de conocimiento, en el interín la persona va a generar mucho más producto defectuoso, va a demorar mucho más en producir y demás. Sino también que, que esto que yo le decía, si yo digo, bueno, yo aumento dotaciones, esas dotaciones después tiene que tener alguien que los controle, entonces voy a decir, bueno, no es lo mismo tener una dotación de 50 que tener una dotación de 100, entonces no solamente es aumentar la dotación en personas, sino que empezar a aumentar la dotación en jerarquías que controlen ese volumen de personas, que tampoco es sencillo. Entonces, siempre que cuando yo estoy partiendo de la cocina, yo ahora estoy en decir, che, yo quiero armar una planta de producción de esto. Yo primero lo que tengo que partir es, obviamente, un análisis de mercado. ¿Cuánto es el volumen que yo vendería el día de hoy? Nosotros, a mí en mi carrera como ingeniera en alimentos, sí o sí, la tesis es armar una fábrica de punta a punta, ¿sí? La primer parte del proyecto de tesis es el análisis de mercado.
a unas personas que nunca en la vida vieron cómo se hace un análisis de mercado. O sea, nos hacen hacer un análisis de mercado con cero herramienta de marketing. Pero en realidad, como yo tengo que diseñar una planta, yo tengo que saber qué volumen es el que me consumiría mi futuro consumidor. Entonces, tengo que tener muy claro cuál es la demanda actual. Pero a su vez, ¿cuál es mi proyección de crecimiento para poder diseñar mi capacidad operativa acorde? Puedo diseñar algo que cumpla la demanda actual y que tenga capacidad de ir aumentando la demanda de manera progresiva. Hay casos en que sí y hay casos en que no. Hay casos en que pasar a un 20% más de capacidad implica un escalón de aumento de costos muy grande, ¿sí? Entonces es un punto que tengo que tener en cuenta. Obviamente también tengo que tener en cuenta los avances tecnológicos, tengo que tener en cuenta qué existe hoy, qué flexibilidad operativa necesito tener, lo que le decíamos recién, y obviamente, ni que hablar los costos asociados a todo esto que estamos hablando. ¿Está? Entonces, si yo estoy hablando de un artículo de consumo masivo como una bebida, uno diría, bueno, la bebida tiene un consumo estable, ponele. Ahora, ¿qué nos pasó? Nosotros, por ejemplo, en nuestro proyecto de tesis era una bebida, una Gatorade, una especie de Gatorade. La realidad es que cuando empezamos a hacer el estudio de mercado, era un mercado atomizado de 3 millones de habitantes, ¿sí? Entonces, algo tan sencillo como una bebida de lo que uno cree consumo masivo, determinar la demanda era muy difícil porque vos salís a competir contra marcas que encima ya están establecidas y que tienen su reputación hecha. Entonces, ahí, ¿qué vas? ¿Por una producción estable o algo que te dé flexibilidad para ir creciendo porque tenés que ver cómo le vas a ganar mercado a las que ya están? ¿Sí? En una bebida que era un poco disruptiva, pero tampoco tanto, porque la Gatorade ya existe, o sea, no es que yo salía con una bebida súper rara. Sí que estaba hecha con una materia prima rara, era como más nutritiva que isotónica, pero a los hechos, el que lo iba a consumir, lo iba a consumir en vez de un Gatorade, entonces tenía que salir a competirle a ellos, ¿sí? Entonces, nada, todas estas cosas son cosas no menores para definir la capacidad, ¿sí? Bueno, acá me quedó tapado por el dibujito, pero es eso, la demanda actual y la proyección a futuro. Nos pasó ahora, estaba teniendo unas charlas un poco, estaba teniendo unas charlas con unos proveedores de servicios y justamente ellos tercerizan la operación logística en otro centro de distribución. ¿Y qué pasa? Le dijeron, no, mira, nosotros te vamos a contratar, necesitamos esta capacidad actual y proyectamos un crecimiento del 5% todos los años. Eso fue como con lo que arrancaron. En la práctica, ¿qué sucedió? Crecieron un 20% todos los años. Entonces, hoy por hoy, ¿qué les está pasando? No tienen cómo absorber ese crecimiento. ¿Por qué? Porque el cálculo inicial de capacidad estuvo mal hecho. ¿Está? Entonces ahora están dando un servicio pésimo, 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 ¿sí? Con la consecuencia que tiene ese servicio pésimo, ¿sí? Bueno, la opción de poder tener nueva línea de producción, si es esto que yo te decía, si es 100% rígido, flexible, por ejemplo, en las líneas de producción de Coca-Cola, por ser hecho, la misma línea de producción hace todos los sabores. No tiene la rigidez de decir, bueno, esta línea es solamente para Coca-Cola, ¿sí? Entonces, hoy yo puedo armar una planta pensando en tener un único producto, una planta de elaboración de alfajores, y el día de mañana puedo diversificar. Mientras que sigan siendo alfajores y mientras que sigan teniendo una tapita arriba, una tapita abajo, algo de relleno en el medio y algo que los cubra por afuera, puedo hacer millones de alfajores distintos en la misma línea de producción. Entonces, ¿qué me permite también decir, bueno, si mi alfajor original con el que yo arranqué no está traccionando lo que yo tenía esperado, puedo, con la capacidad ociosa de mi planta, sacar una nueva línea de producto en la misma línea de producción y utilizar esa capacidad ociosa, ¿sí? Y de última, empezar a diversificar mi cartera de productos, ¿tá? El nivel de tecnología y automatización al que puedo acceder y al que existe, que esas son las dos cosas, ¿no? O sea, porque hay muchas cosas automatizadas. Gabriela da un ejemplo, o sea, puedes llevar a una línea de producción 100% automatizada, como la que vimos recién, que hay de estas líneas para hacer alcohol en gel, o puede ser una semimanual, como la que comentó la compañera recién, que es
en realidad es una máquina que vos es como que le apretás el botón y llena el grifo, ¿no? Eso va a depender de el nivel de inversión que tengamos para poder automatizar o no y el volumen que estamos produciendo. A nosotros nos pasaba que nosotros estábamos haciendo un proyecto de tesis, ¿no? Y claro, por los volúmenes que nosotros proyectábamos, decíamos, en realidad no necesitamos una línea de producción, porque es tan poquito el volumen que necesito 3 ollas y un embudo. Pero como era un proyecto de ingeniería, yo tenía que poner la llenadora, tenía que hacer todo. Pero literalmente a nosotros nos daba que con 5 ollas y un embudo y ya podíamos producir la bebida que estábamos queriendo producir. Por eso después no nos dio rentable, porque como sí o sí teníamos que poner una máquina, ya se nos encarecían todos los costos. Después lo otro que es importante en la definición de la capacidad es la capacidad de mi cadena de suministro. Porque yo no soy un ente aislado y voy a producir con una materia prima, entonces también depende de quién me va a abastecer y con qué periodicidad y de qué volumen esa persona me puede abastecer como para yo poder decir, bueno, ¿cuál es mi capacidad? En el caso del pescado, encima era peor, porque en el caso de Fripur, si bien la idea es que los barcos vengan llenos, la cantidad a elaborarla sabes una vez que el barco está en el puerto. Entonces, las capacidades no son tan exactas hasta no tener la capacidad acá, ¿no? Obviamente también depende de si yo cuento con el espacio físico que se me antoje o cuento con un espacio físico determinado, ¿sí? Eso también va a ser una variable no menor para definir mi capacidad. Y entonces ahí está lo otro, o sea, si yo cuento con la máquina, ya la cuento. Si cuento con el espacio físico y no tengo opción de cambiar, lo que sí puedo cambiar es cuánto tiempo durante el día la uso. Trabajo un turno, 2 turnos, 3 turnos, y eso también me da flexibilidad en la utilización de la capacidad. Siempre lo que les digo es, obviamente lo ideal sería nunca parar, no parar ni arrancar, ¿no? O sea, usar la máquina 24/7. Eso sería lo ideal. Ahora, si la máquina, si mi proceso tiene una máquina, pero aparte tiene personal, el turno de la noche es un 20% más caro. Entonces, ¿me vale la pena a veces usar la noche o me vale más la pena cortar el turno y hacer 2 turnos diurnos y parar y arrancar? Eso es un punto. Gano capacidad aumentando turnos, buenísimo. ¿Me vale la pena estar todo el día andando o no en función de lo que me cuesta a mí pagar la nocturnidad? Porque la máquina va a hacer lo mismo, la luz de día y de noche va a salir lo mismo. Bueno, estamos hablando de proceso productivo, ¿no? Donde no corre lo de la UTE, pero entonces, en sí ahí, eso también es un tema. A nosotros, por ejemplo, en Pilsen era mucho más redituable hacer 2 turnos que estar 24 horas produciendo 3 días y después parar 4. No es redituable, ¿no? Aparte no siempre lo puedes hacer porque el operario no te lo permite, ¿no? O sea, la operación en sí no te lo permite, ¿sí? Y obviamente también lo que va a determinar la capacidad son los cuáles son de todos mis costos fijos y variables. Por lo que yo les digo, a ver si yo tengo. No lo puse acá, pero hay una gráfica, lo que yo decía. Yo con mis costos fijos, por ejemplo, yo con la dotación que tengo ahora puedo producir hasta un determinado volumen. ¿Sí? Ahora, si yo necesito producir una unidad más, tengo que aumentar un turno. A mí aumentar un turno entero implica tener la capacidad de hacer 100 unidades más. A veces yo puedo no aumentar un turno entero o a veces no tengo más remedio. Entonces, por ejemplo, ahí es donde yo tengo que ver si el volumen que yo tengo que producir para el volumen que yo tengo que producir, vale la pena duplicar el costo fijo. Por ejemplo, yo tengo 10 personas en la dotación que producen X cantidad con un supervisor. ¿Sí? Si yo aumento un segundo turno, voy a tener que tener un segundo supervisor, seguro. Capaz que puedo tener menos personas, pero el segundo supervisor lo tengo. Entonces, capaz que necesitaba producir 5 unidades más. Entonces, capaz que no necesito las 10 personas enteras, necesito 3. Pero de todas maneras, un supervisor extra lo necesito. Entonces, en mi caso, el costo fijo es el supervisor que no produce, supervisa, ¿sí? Que me duplica el costo fijo para producir un 20% más. ¿Me vale la pena o no me vale la pena? Eso es un punto que tengo que también tener en cuenta en la evaluación de capacidad. ¿Está?
Lo otro es la localización. Acá la localización en realidad, el impacto más grande que tiene es dónde me localizo, si me conviene localizarme donde está la demanda, cerca donde está mi demanda, o me conviene localizarme cerca de donde está mi materia prima y los proveedores, ¿sí? Eso no es menor. Nosotros cuando veamos centro de distribución, como también tenemos la misma disyuntiva, vamos a hacer un ejercicio de cómo localizarnos, cuál sería el punto óptimo para la localización en función de los costos. Pero claro, ¿qué pasa? Por lo general, si yo me localizo lejos de mis proveedores, ¿sí? El transporte del proveedor lo paga el proveedor. Pero lo que a mí me pega es el tiempo que demora el proveedor en traerme la materia prima, ¿sí? Cuanto más lejos yo esté de mi proveedor, no voy a tener un impacto en costos, sí voy a tener un impacto en tiempo de espera, ¿sí? Cuanto más cerca yo esté de mi demanda, yo tengo menos tiempo, demoro menos tiempo en abastecer mi demanda, ¿sí? Y el costo de abastecerla también es más chico, porque estoy más cerca. El costo de transporte, que por lo general el costo de transporte de abastecer a mi demanda es mío, es menor. Entonces, definir en qué punto me localizo es, en definitiva, un cálculo de cuánto es el costo de llegar al cliente, cuánto es el costo de que me abastezcan, siempre y cuando estemos hablando de que el proveedor sea otro. En algunos casos puede pasar que el proveedor, en el caso, por ejemplo, de Pilsen, la malta y la cebada es un proveedor interno. O sea, lo produce, no sé cómo se llama. Exacto. En realidad ahora está medio ahí, no sé, yo ahora yo no sé si siguen siendo internos o no, se separaron, no tengo ni idea, pero en el origen eran lo mismo. O sea, en el origen era todo lo mismo, el que producía la cebada formaba parte del grupo, entonces era como una compraventa interna, entonces en definitiva los costos eran lo mismo, o sea, el costo de transporte era lo mismo, ¿sí? Bien. Este, después lo otro importante y que no es menor es la disponibilidad y el costo de la mano de obra. Depende del tipo de operación que yo tenga. Si necesito una mano de obra calificada, dícese de ingenieros, mecánicos, electricistas, o gente que, por ejemplo, que sea muy manual, carpintero, lo que fuera, yo me tengo que localizar cerca donde está esa gente. Si la necesito, o me localizo cerca donde está la gente, o de alguna manera tengo que hacer venir a vivir a la gente a donde estoy. Que fue un poco lo que pasó con la planta UPM. Cuando la planta UPM se fue, bueno, se instaló en... ¿Dónde que está UPM? Fray Fraiventos, Bentos. Fraiventos, la primera, Fraiventos, ahí va. Fraiventos, más allá de que en un principio trajo a todos sus técnicos de Dinamarca, después en realidad cuando UPM se instaló, de Finlandia, perdón, Dinamarca, Finlandia, tenés razón. Cuando UPM se instaló, eh, los ingenieros que necesitaban, obviamente necesitaban ingenieros para sus procesos, todos se terminaron erradicando provisoriamente en los alrededores de la planta. Eso obviamente es un costo que nosotros tenemos que contemplar en la parte de localización. Che, si yo tengo que hacer venir, traer al ingeniero de Montevideo, lo tengo que hacer venir acá, por lo general eso se paga. O le doy una vivienda y le digo, toma esta es tu vivienda y yo pago el alquiler, o directamente, en algunos casos hasta hubo empresas en otra era, creo que ahora ya no se usa más, pero hace muchísimos años atrás, que incluso la propia fábrica hacía, como que te diga, una cooperativa alrededor de la fábrica donde se instalaban todos los funcionarios. Creo, sí, Todos los obreros vivían ahí. pero vivían en Paso de los Toros, capaz. Yo lo que te digo es, yo no sé si ustedes lo ubican, porque se fundió, ahora me pregunten dónde era. Había una fábrica de corned beef uruguaya. El corned beef era, ¿saben lo que es el corned beef? ¿Eh? Sí, Era Frevento la carne también. en lata. La carne en lata, digamos. Nosotros no consumimos carne en lata y en realidad nunca la consumíamos nosotros. Pero el corned beef era un alimento que se usaba mucho en la guerra. Y los uruguayos lo que hacíamos era producir ese alimento y exportarlo. Entonces, Era el frigorífico Anglo, Lucía, que hacía ahí eso. va, Anglo. contá vos la historia, entonces. No. Era el frigorífico Anglo. Contalo vos, No, el bueno, corned beef. la historia era un poco que cuando, en ese entonces, donde estábamos hablando de la era de las vacas gordas,
Exacto, Propio frigorífico armó una ciudad para su frigorífico. O sea, armó exacto. el frigorífico y la ciudad la armó alrededor de él. Todo armó. O sea, armó las casas, armó el supermercado para los que vivían, armó todo el propio frigorífico. ¿Sí? Lamentablemente, después eso se terminó fundiendo y todo quedó tipo un pueblo fantasma que pueden ir a recorrer y les cuentan toda la historia del corned beef. Pero en realidad, a lo que voy, es algo que tengo que tener en cuenta. ¿Dónde está mi mano Una de obra? cosa fue declarado Patrimonio de la Humanidad, el frigorífico Anglo, por la UNESCO. Sí, no, y Y aparte, a ver, yo me fui, sé toda la historia por mis padres que fueron hace poco y me contaban toda la historia. Pero me dijeron que está buenísimo para ir a visitar. Digo, por si a alguien le interesa, vayan a visitarlo, porque aparte te recorren todo, te meten dentro de todo, está de más. Pero a lo que voy a los hechos es que también pasó con UPM y demás. UPM decidió instalarte donde se instaló. ¿Por qué? Por cercanía al río, por el tema de mover la madera, por lo que fuera. Definió instalarse donde están. Implicó el movimiento de todos los ingenieros a su planta, ¿sí? Implicó incluso, yo tenía un profesor mío del liceo, que era ingeniero. El loco era ingeniero químico acá en Uruguay. Se fue a Finlandia, que les diga, no sé, 5 meses a capacitarse. Capacitaron a la persona esta en el proceso específico y después terminó digamos, como el jefe de planta y durante todo el proyecto de instalación. Entonces, es eso. Uno, ellos decidieron instalarse acá en Uruguay porque teníamos la materia prima que ellos necesitaban, obviamente. Entonces, la mano de obra, parte de la mano de obra que está, parte de los trabajadores de la planta que estaban acá en Uruguay se fueron a capacitar, estuvieron varios meses capacitándose y luego fueron los que vinieron acá y fueron los que instalaron la planta y la pusieron en funcionamiento. Pero después muchas personas se fueron a vivir ahí. O sea, yo tengo colegas al día de hoy que trabajan conmigo, que trabajaron en UPM en la primera. Entonces, no es un punto menor, porque todo eso tiene un costo, ¿sí? O sea, pagar el movimiento del profesional tiene un costo, ¿sí? Eh, Después, obviamente, también está el tema de qué infraestructura existe, qué accesos a los servicios tenemos. UTE, agua, lo mismo. ¿Cómo van a llegar los obreros o cómo van a llegar la mano de obra a mi fábrica? Tiene que existir ómnibus, si no hay, lo tengo que poner. Todo eso lo mismo. Obviamente, otro punto que es fundamental es cuánto vale el terreno, porque nosotros en esto que estamos analizando, la inversión y demás, es decir, bueno, no es lo mismo instalarme en Montevideo, que bueno, en Montevideo ya no nos podemos instalar más, pero no es lo mismo instalarnos en la periferia de Montevideo, que estamos al lado de la demanda, obviamente ese terreno probablemente sea carísimo, contra instalarme más en el centro del país. Ahora, el centro del país puedo, o sea, todos los terrenos están aptos para fabricación. Vieron que nosotros en Uruguay hay muchas tierras que tienen solamente un fin, que yo sea agricultura, ganadería. No me puedo instalar en cualquier parte porque no todo terreno es utilizable para logística o utilizable para producción. Entonces, eso también. O sea, si capaz que yo me quiero instalar en la periferia de Montevideo, pero en realidad la periferia de Montevideo está destinada para la producción, no está destinada para la fabricación. Entonces tampoco puedo, por decirlo de una manera. ¿Está? Bien. Otro tema también son las regulaciones gubernamentales y demás. Esto que yo le decía, estos incentivos fiscales que acá hubo también para localizarse, para sacar un poco, descentralizar Montevideo, ¿no? O sea, también a veces existen incentivos para descentralizar todo de Montevideo y generar puestos de trabajo en todo el resto del país, ¿no? Entonces hay incentivos gubernamentales que te dicen, bueno, está exoneraciones fiscales, bueno, que las existen, para incentivar que nos localicemos en otras partes. Y obviamente, dentro de todo lo que tenemos que analizar, siempre tenemos que analizar riesgos. Obviamente en Uruguay no tenemos riesgos naturales, gracias a Dios, y por ahora geopolíticos tampoco. Pero si el día de mañana les toca trabajar en cualquier otra parte del mundo, es un punto a tener en cuenta, ¿no? Obviamente, si ustedes estuvieron ahora en Israel trabajando y bueno, ver dónde se instalan es un tema. Pero a lo que voy, esto llevado al extremo es un punto importante a tener en cuenta. ¿Ah? Todo esto siempre ténganlo en cuenta en que, si bien yo se lo digo como puntos, todo esto tiene un costo asociado. Siempre es todo, ¿no?
yo me instalo acá, cuál es el costo de transportar mis transportes hacia la demanda, tengo la mano de obra, no la tengo, si me la tengo que traer de alguna parte, cuánto más tengo que pagarle de sueldo al ingeniero, y al mecánico, al electricista. Sí, o sea, cuánto más que si yo me instalo en Montevideo, porque si yo me instalo en Montevideo, el tipo vive en Montevideo, no le voy a pagar un plus por irse a vivir a otro lugar. En cambio, si lo tengo que hacer mover y mover a toda su familia, por parte es eso, ¿no? Imagínense que cuando yo me muevo a veces es mover a toda la familia y demás. Está. Otro punto importante en la parte de diseño, acá es como que vamos achicando el embudo, ¿no? Arrancás en qué capacidad tengo que tener. Tengo que tener esta capacidad. Para esto necesito estos metros cuadrados de terreno. Una vez que tengo la capacidad y los metros cuadrados de terreno, ¿dónde me localizo? Me localizo acá, perfecto. Y una vez que me localicé y en teoría tengo estos metros cuadrados, ¿cómo diseño la distribución de mi planta para hacerla lo más eficiente posible? ¿Sí? La distribución de la planta es, en definitiva, lo que busca, que layout también lo hicimos, lo van a escuchar de vuelta cuando veamos la parte de depósitos, es el flujo de los procesos, cómo se recorre en el flujo de los procesos, ¿sí? Esto que hace, como dice acá, la distribución de las máquinas, el área de almacenamiento, los puestos de trabajo, la senda de circulación, las áreas comunes, ¿cómo voy a ubicar cada una de ellas? ¿Con qué fin? Con el fin de, primero, que los residuos no se mezclen con el producto terminado, ¿no? Siempre los flujos tienen que ser que lo bueno vaya con un flujo hacia un lado y lo que es un residuo corra por el carril contrario, o sea que en ningún punto el residuo se pueda mezclar con el producto elaborado, ¿sí? Minimizar los recorridos, o sea, decir, bueno, si tengo que hacer recorridos, tengo que llevar la materia prima, en teoría, ¿no? El almacén de materia prima tiene que estar lo más cerca al punto de recepción de la materia prima, y la línea, de alguna manera, mi línea productiva debería comenzar cerca donde está el almacén de materia prima, ¿sí? Entonces, yo descargo la materia prima en un almacén, ese almacén lo tengo cerca del punto de inicio. Si yo tengo que recorrer toda la planta con la materia prima para empezar a producir y el final está al lado del almacén de materia prima, es como que recontra ineficiente, ¿no? Obviamente minimizar el recorrido de los operarios. Acá lo mismo. El tiempo que demora un operario en la planta, recorriendo la planta, es tiempo que yo estoy pagando en que la persona camine. Perdón que a veces o sea, es horrible si lo vemos desde ese punto de vista, pero es literal. A nosotros nos pasaba mucho en Pilsen. Pilsen es una fábrica que tiene no sé cuántos miles de años, que está diseñada con la vieja lógica de una fábrica, entonces tiene pisos. Primero que dos cuadras, ¿tá? Son dos cuadras, ¿tá? Pero a su vez hay pisos. Hoy por hoy todas las plantas se diseñan en un único piso, en una sola planta, ni que hablar que no hay una calle con tránsito en el medio. Entonces, vos entrabas, el operario de Fábrica Nacional de Cerveza entra y marca su entrada en la puerta, y en mi caso, cuando trabajaba en mi línea, vos tenías que subir una escalera, cruzar todo un corredor, cruzar el puente que cruzaba la calle, bajar toda una escalera, cruzar el muelle de logística para llegar a donde estaba la línea. Literalmente que la persona perdía 15 minutos en llegar a donde estábamos nosotros desde que entraba. Esos 15 minutos a la persona se le pagaba como si hubiese trabajado. Está bien, nosotros nos montamos sobre algo que ya existía. No es que si yo lo hubiese puedo dinamitar eso y hacerlo de vuelta, no lo haría de esa manera. No tenía más remedio. Pero en ese flujo, nosotros perdíamos media hora entre que el operario marcaba, llegaba a la línea y se iba. Porque para irse, porque si el tipo no se iba 15 minutos antes, cuando marcaba, cobraba horas extras. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos pasaba, no? También terminamos pagando horas extras porque marcaba 15 minutos después. Entonces, tengo que hacer los flujos de manera que el tiempo que el operario esté caminando sin hacer absolutamente nada sea el menor posible. Parece algo raro de pensar, pero es fundamental. ¿Sí? Y lo mismo también con los flujos, cuando hablamos de layout, también están de diseñar cómo son los flujos de información en cada etapa del proceso, ¿sí? Porque dependiendo del nivel de automatización y dependiendo del nivel de automatismo que tenga, cada punto
de armado, tiene algún tipo de información, que esa información tiene que llegar a alguien que después la usa para algo, ¿no? Entonces, eso también tiene que estar diseñado de manera de que la información se pueda transformar en un KPI de manera cuasi inmediata, ¿está? Y acá un poco lo decía, ¿viste? Uno de los aspectos clave es la necesidad de reducir drásticamente las actividades sin valor añadido, que es gente caminando por la planta. Punto número 1, ¿no? Bien. Es que, a ver, acá, y esto es siendo honesta, en cualquier proceso operativo, ya sea una línea de producción o un proceso de un depósito, el costo más alto de los costos más altos es el costo de mano de obra. Por eso es que es fundamental optimizar los procesos para minimizar. Después, obviamente, la gente come, la gente va al baño, o sea, no ir al régimen militar, ¿no? No es eso lo que voy, pero sí que si nosotros armamos una exposición donde ya le estoy haciendo caminar el triple para llegar al punto, estoy tirando plata a la basura. ¿Ah? Después otro punto, bajando, ¿no? Entonces, como le decía, capacidad, localización, diseño del layout y después voy al más chico. Ya tengo el layout, de hecho, o sea, dispuesto, ¿no? ¿Dónde va a estar el comedor? ¿Dónde va a estar la máquina? ¿Dónde va a estar los almacenes de insumos? Los almacenes. Porque aparte, un punto importante, ¿no? El almacén, en los almacenes de insumos no tiene por qué ser uno. Porque en diferentes puntos de la línea capaz que usamos insumos distintos. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que los almacenes estén cerca del punto donde yo lo voy a utilizar, ¿sí? Y no que estén todos juntos en un único lugar. Nosotros, justamente, sí, en el caso de cualquier línea de producción, tendría que estar cerca del punto exacto de utilización. Una vez que determiné todo el flujo, ¿sí? ¿Dónde va a estar el almacén? ¿Dónde va a estar la línea? ¿Dónde va a estar el comedor? ¿Dónde van a estar los vestuarios? ¿Dónde van a estar las oficinas? Porque después hay otra cosa, ¿no? Que después nos olvidamos que en algún punto hay una oficina, en algún punto tiene que haber un baño, en algún punto tiene que haber un comedor. Todos los aspectos legales que tenemos que cubrir. ¿Dónde va a estar la zona de residuos? Lo que decía, tenemos que definir una zona de residuos en los layouts, que nadie las diseña y después no saben dónde meter la mugre. Tenemos que tener una zona de, ¿se acuerdan que la vez pasada hablamos de la logística inversa? ¿Dónde si necesito pallets, si necesito cajones, si necesito botellas, todo eso dónde va a estar, ¿sí? Una vez que diseño todo eso, lo que tengo que ir es un escalón más abajo y decir, bueno, voy a diseñar el proceso operativo. Y esto literalmente es como paso 1, tal cosa, paso 2, tal cosa, paso 3, tal cosa, paso 4, ¿sí? Que esto, a ver, y esto corre, no importa el nivel de automatización que tenga la fábrica, tiene que haber un proceso y sobre todo cuando nosotros definimos un proceso, mucho lo que tenemos que definir es qué punto de control tiene cada parte, ¿no? No es que el 100% de las etapas tenga que tener un punto de control definido, pero sí es que cuando yo diseño un proceso, tengo que a la par ir diseñando los puntos de control. ¿Por qué? De manera de asegurar tener la menor cantidad de errores posible, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando yo diseño el proceso, lo que apunto es hacer el proceso lo más eficiente posible, ¿sí? No sé por qué me quedan dos puntitos ahí, como que quedó raro. El... Perdón. Estoy tocando acá y no quiero tocar ahí. El objetivo es lograr la eficiencia del proceso de punta a punta, tratar de hacer que, por decir una manera, producir la misma cantidad, una determinada cantidad, en el menor tiempo posible, con la mayor calidad posible, ¿sí? Ese es el fin de diseñar el proceso operativo. Entonces, si yo quiero hacerlo en el menor tiempo posible, tengo que tener en cuenta cuánto me insume cada etapa y tengo que tener en cuenta si hay alguna etapa que está preestablecida, que no agrega valor o que de alguna manera la puedo cambiar para minimizar los tiempos, ¿sí? Y lo mismo en definir cuáles son las etapas más riesgosas en lo que respecta a la calidad o en algún punto a pérdidas de inventario. Esto es lo que yo decía, nosotros en el proceso de armado canastas es un proceso muy básico, no tiene ninguna complejidad, ¿sí?
pero nosotros los puntos de control que tenemos no son un punto de control para asegurar un poco tanto la calidad, sino para asegurar el inventario. Es decir, bueno, yo recibo la mercadería. Paso número 1, recibo la mercadería. ¿Qué voy a hacer para asegurar que la mercadería esté bien recibida? Primer punto de control. Paso número 2, pongo la mercadería. Si yo armar una línea de armado canastas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una persona que agrega las papitas, otra persona que agrega los maníes, otra persona que agrega el whisky, otra persona que cierra la caja, otra persona que le pone la etiqueta y sucesivamente. Entonces, paso número 2, primero tengo que definir cuál es la mejor manera de armar la caja. Por decir una cosa, si yo tengo papitas chip que se rompen, y las voy a poner arriba del todo. Si tengo una lata, que la lata si le pongo algo pesado se rompe, la voy a poner arriba del todo. Después, si tengo una botella, la voy a poner parada y no acostada. Entonces, ¿cómo armo la canasta? La armo con estas características. ¿Qué artículos se ponen primero dentro de la canasta y qué artículos se ponen después? Primero se pone el maní, el budín, y al final se pone la papita, por decirte una cosa. Perfecto. Entonces, pongo los artículos en cada punto de la línea en función de cómo dije yo que voy a armar esa canasta. ¿Sí? Yo dije, lo más pesado va abajo, lo más liviano va arriba, la botella va parada. En función de eso, digo, como lo más pesado va abajo, al principio de la línea van a ir los insumos más pesados, al final de la línea van a ir los insumos más livianos. Perfecto. Cuando termine de producir, ¿qué tengo que asegurarme? Que todas las canastas tengan lo que yo dije que iban a tener, que a ningún canasta le falte algo. Entonces, ahí hay otro punto de control. El punto de control de auditar un número determinado de canastas que se produjeron para saber si hubo errores o no en el armado. ¿Sí? Paso número 3, cerrar la canasta, guardarlas. ¿Qué tendría que pasar? Una vez que termine la producción de la canasta número 1, los insumos no me tendría que tener. Se supone que yo compré insumos para hacer 100 canastas. ¿Qué tiene que pasar? Hice las 100 canastas, ¿cuánto me tendría que quedar de insumos? 0. Termino la producción, quedaron los insumos. Otro punto de control. Todo eso es lo que se define en esto, ¿sí? Definir el proceso y los puntos de control del proceso. Para asegurar la calidad del artículo, pero para asegurar también la integridad del inventario, ¿no? De que no tengamos pérdidas por faltas de control. Merma, lo que nosotros llamamos merma, que es desperdicio innecesario de materias primas por no tener el proceso controlado. Eso se hace, digamos, en todos los procesos. Capaz que ahí, no sé si alguno de ustedes trabaja en algún otro proceso productivo o propio Gabriela, probablemente el alcohol en gel en sí, para la elaboración de alcohol en gel, tiene que tener unas características. O sea, no es que yo le pongo la cantidad de gel que se me cante, la cantidad de alcohol que se me cante y hago las cosas de la manera que se me cante. Entiendo que para la parte de elaboración del gel tiene que haber algún punto de control. Lo mismo con las cantidades. Si yo elaboré gel para hacer 5 tarros y termina la producción y yo tengo que tener los 5 tarros y no tengo que tener gel en la máquina. Si hay una de las dos casuísticas no se está dando, estoy tirando algo a la basura. ¿Sí? Eso es lo que busca esto. En el caso de ser necesaria la flexibilidad operativa, como diseño el proceso para poder tener flexibilidad operativa. Decir, bueno, che, si en el armario de canasta me quedo sin un determinado artículo, es fácil no sé, me quedé sin el budín de vainilla y bueno, le voy a poner el budín de chocolate, es fácil como cambiar un artículo de otro. En otros casos, no todos los procesos tienen esa flexibilidad operativa. Obviamente, lo que le decía, esto apunta a asegurar la calidad, pero a minimizar los residuos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque para nosotros lo que le digo, siempre el residuo es un costo y es tirar algo que podría haber sido bueno y optimizar los recursos. Sobre todo, la utilización de los recursos humanos. ¿Sí? Bien. ¿Regresamos? Después de que armamos todo esto hasta ahora estuvo como, digamos, la cocina. Esa es la cocina del proceso operativo. Esto es todo estratégico. Todo lo que vimos hasta ahora era parte del diseño, donde ahí lo que yo les digo, siempre ustedes tienen que poner el trade-off entre una cosa y la otra. Y siempre plasmarlo en números para poder ser el faro
del ingeniero, sobre todo, que muchas veces no tiene esa visión a nivel económico. Y después, lo que le sigue es más decisiones operativas. Una vez yo ya tengo todo diseñado, tengo diseñado hasta el proceso, ahora tengo que decir, bueno, ¿qué voy a fabricar? ¿Cuándo lo voy a fabricar? ¿Cómo lo voy a fabricar? ¿Con qué? Pero ya más específico. Y entonces acá viene lo que después, una vez instalado, lo que hacemos todo lo que estamos en producción es con la proyección de la demanda, esto ya estamos hablando de un tiempo más acotado, ¿no? Nosotros cuando hacíamos la capacidad hablábamos de proyección actual y futura. Ahora ya con la proyección actual de la demanda, lo que se arma es primero un plan agregado de producción, que es como un plan macro, y del macro cada vez lo voy llevando al micro hasta llegar al programa de producción. O sea, por lo general el macro es decir, bueno, yo tengo, como todos nosotros, armamos una planificación de la demanda al año que viene. En todos los casos, en muchos casos, lo que te dice es, yo estimo un crecimiento del 15%, parejito. No me quemo la cabeza y digo, tengo ganas de crecer un 15% con respecto a este año. ¿Sí? Entonces, en realidad, muy a grosso modo, armo el plan agregado de producción, que es decir, bueno, yo voy a vender, tengo estimado vender estos volúmenes de, por ejemplo, por decir una cosa, si seguimos con el ejemplo de, voy a hablar una fábrica de colchones, ¿sí? Yo quiero vender un 15% más en dinero. Estamos hablando que por lo general el presupuesto, el que hace el presupuesto, siempre hace el presupuesto de quiero vender un 15% más en dinero de lo que vendí este año. Ese 15%, ¿cómo se traduce en después unidades a producir? Entonces, lo primero, y cuando vos haces una planificación medio macro, es armar y decir, bueno, voy a vender este 15%, se compone en este tipo de colchones, así, este tipo, la línea A, la línea B, la línea C, muy macro, ¿sí? Que esto sería el plan agregado de producción, ¿sí? Y ya es un mediano y largo plazo. Es lo que digo, más pensando en el armado de un presupuesto o en el armado de un forecast de 3, 4 meses. No estamos hablando de la producción de la semana que viene o de la... ¿Sí? A medida que voy bajando en la complejidad, ya voy armando, o sea, eso después alguien lo toma y dice, bueno, está, pero ¿qué colchón vamos a armar? El colchón de 2 plazas, densidad 35, tantas unidades. El colchón de 2 plazas, densidad 30, tantas unidades. El colchón de deluxe, de king, no sé qué, tantas unidades, ¿no? Después decir, bueno, voy a producir estas unidades de cada uno de estos colchones, ¿qué necesito? O bueno, o cuándo lo puedo armar, ¿sí? Esto es lo que yo le decía, puedo hacer una tirada única, qué lote necesito y demás. Eso va armando el plan de producción, ¿está? Acá un poco le detallamos por partes. El plan agregado de producción es una planificación a mediano o largo plazo, ¿no? Lo que yo decía, generalmente es 6 a 18 meses. Lo hacemos más que nada como para armar un presupuesto macro, ¿sí? ¿Para qué lo hago? Para considerar los recursos a grandes rasgos que voy a necesitar para esa venta que pretendo tener, ¿sí? Los recursos disponibles, la capacidad de producción, los inventarios que tenemos, como que una primer mirada hacia dónde quiero ir en un largo plazo, ¿sí? Se dice agregado porque por lo general se define la familia de productos, esto es lo que yo decía, colchones de 2 plazas. Y capaz que dentro del mundo de colchones de plazas tengo el de densidad 30, el de densidad 33, no sé, el que tiene la cosita arriba que no sé cómo se llama. Entonces, vos lo que haces es definir la familia. Colchones de plaza, colchones de una plaza y media, colchones de una plaza y king, no sé. ¿Está? Ese es como el grosso de lo que necesitamos hacer. ¿Sí? Obviamente, como esto es una primera aproximación, nos da una primera aproximación de qué recursos necesito en mano de obra, en inventarios, en costos productivos, ¿sí? Pero todo, ya les digo, es como más a grandes rasgos, ¿sí? En algunos casos puede definirme si tengo que tercerizar alguna operación, porque los volúmenes que yo estoy proyectando en algún momento son superiores a la capacidad mía propia de producción y demás. Después,
Este es como, acá está el ejemplo, ¿vieron esto que está acá, en azul? Mira, de hecho un colchón. Es el plan agregado, ¿no? Digo, bueno, el mes 1 voy a producir 900 colchones, más o menos. El mes 2, 950. Lo que digo, vamos al ejemplo de que todos los colchones se produzcan en la misma línea de producción, ¿sí? A mí que sea el de densidad 33, el de densidad 35 o el deluxe, capaz que lo que me cambia es la cantidad de insumo que tengo que usar para cada uno. Pero después, en sí la línea es la misma, el nivel de precio es lo mismo, lo que cambia son los materiales que utilizo. Por eso es que con el plan agregado, el grueso del presupuesto lo tengo, porque el grueso de la necesidad ya la tengo, ¿sí? Ahora, después lo que te voy a decir está perfecto, podés hacer 900 colchones de 2 plazas, pero ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Sí? Entonces, ahí empiezan a jugar otras cosas que son, por ejemplo, ¿cuál es el lote mínimo que yo puedo producir? Porque hay veces que no me vale la pena armar toda una línea de producción por un lote pequeño. Entonces, sí o sí, tengo que producir, no sé, del tipo A, de cada lote tengo que producir 500 colchones, por decir una cosa, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta para armar el plan maestro, o sea que ya es un plan un poco más detallado de en cuándo voy a producir qué artículo, los lotes mínimos, los tiempos de entrega, si existe o no inventario previamente. Voy a vender 900 colchones de densidad 33. ¿Tengo 200 o no tengo 200? No, no tenés. Tenés 100. Tenés que salir a producir 100 más. Pero a mí levantar la línea por 100 colchones no me sirve. Voy a tener que sí o sí producir 200, porque si no produzco 200, no voy a prender la línea para producir 100 nada más. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque no me cierran costos. Porque a mí prender la línea, traer a la gente para producir 100 colchones no me paga los costos fijos. Voy a producir 200. ¿Me pasa algo si produzco 100 de más? Y sí o no. Esas son esas cosas que las que tenemos que evaluar al momento de definir cuánto vamos a producir. ¿Da? Obviamente, otro punto importante siempre es el inventario de seguridad. Acá lo mismo, ¿no? Acá, cuando hablamos de producción, tenemos los mismos criterios que cuando hablamos de cualquier cosa, y el inventario de seguridad es un punto a tener en cuenta. Y después, ajustar la producción según la estrategia de la empresa. Y acá esto es en realidad, mucho depende de la estrategia, sobre todo de la mano de obra. Hay empresas que pueden ajustar la dotación en función de la cantidad que tienen que producir. Por ejemplo, si yo tengo que producir 200, puedo llamar a la dotación solamente que necesito para producir 200. O sea, mi dotación no es fija, es variable y es a demanda. Por ejemplo, lo que pasaba mucho en la pesca justamente era eso, que en función de los kilos que efectivamente llegaban al puerto, era la dotación que se llamaba para cubrir el procesamiento de esos kilos de carne. ¿Está? Eso es una estrategia. El problema que tiene la estrategia esa es que a las personas por lo general no les sirve. Entonces, si yo tengo personas con know-how y no me sirve perderlas, esa estrategia es complicada. ¿Sí? O sea, si tengo que tener gente capacitada, decirle a la persona, trabajas un día sí y un día no, hace que la persona en el momento que pueda conseguir un laburo estable, se consiga un laburo estable. Habrá quienes le puede llegar a servir tener esa dinámica, porque decir, bueno, me sirve porque estoy estudiando y me hago una changuita cada tanto, pero en realidad la mayor parte de las personas no sirve tener un trabajo estable. Entonces, esa estrategia te da beneficios a vos, porque variabilizas el costo de la dotación, te da beneficio a vos, te da beneficio a vos entre comillas, mejor dicho, porque variabilizás el costo de la dotación con el riesgo de tener una alta rotación del personal. Entonces, si estás en un proceso que es sencillo, no pasa nada. ¿Tá? Y después el otro es el contrario, es decir, bueno, yo tengo una dotación fija y si produzco más o menos la tengo que pagar igual. Entonces, eso es lo que también delimita los lotes de producción que voy a hacer. Si yo ya tengo la dotación y es fija y producen 300 lotes por día, sí o sí el mínimo lote va a ser 300 y no va a ser 100. Entonces,
Si yo necesitaba 100, voy a producir 300 y los otros 200 van a quedar en stock. Entonces, ese es un punto importante a tener en cuenta. ¿Sí? ¿Qué hora estamos? Para no demorarlo. Son -5. Vamos a hacer una cosa, nos queda tipo nada, porque es un ejercicio muy choto nos queda muy poquito de esto. Yo estoy perdiendo. Bueno, la clase que viene, que es la última, terminamos con esto, y la idea es hacer de dudas. ¿Está? La idea es una clase de dudas. ¿Está? Yo este teórico lo voy a subir ahora para que vean si quieren en el ejercicio. Los ejercicios de producción son muy sencillos, o sea, no tienen ninguna complejidad. Es práctico, sí. Es como para que puedan, digamos, de alguna manera plasmar esto de la planificación de la producción en función de los recursos, ¿no? Y en función de los stocks y demás. No tienen ninguna complejidad. Y aparte, digo, muchas de las cosas que venimos viendo de producción van a ver que como que ya veníamos hablándolas en clases anteriores, o sea, esto de siempre apunta... Por eso decía, el objetivo de los teóricos es que se inmersen, o sea, se metan en el mundo de producción como posibilidad del controller. Pero nada, es eso, es muy sencillito. Si vemos que se nos hace muy tarde, además, hasta... Sí, iría hasta este tema, sí. Sí. En la práctica, sí. Si vemos que no me da el tiempo, lo que puede ir es el teórico y el ejercicio lo dejamos para atrás, ¿no? Lo dejamos de última, lo haremos en la otra parte, ¿sí? Si vemos que se nos va mucho, lo dejamos para después. Bueno, sí, es la idea. O sea, lo que habíamos hablado con el Gastón es, no sé si la revisión es exactamente, los ejercicios de las revisiones sí, y justamente lo que decimos es, lo bueno es que si pueden llegar a la clase que viene con los ejercicios que subamos prepensados y prehechos, está bueno porque realmente le va a servir a ustedes como clase de duda. O sea, más allá de que podamos hacerlo en la clase, pasa un poco eso. Estamos Gastón y yo medio que hablando como loros. Y está bueno que ustedes en realidad hayan intentado resolverlos y que efectivamente vengan con una duda, así les es mucho más rico, digamos. ¿Ah? Bien. Bien. Bueno, nos vemos la clase que viene. Bueno, Nos gracias. vemos. Gracias. Chao. Gracias. Nos vemos.